Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película La Monja Poseída. Bueno, La Monja Poseída fue la última película de terror que hizo la Hammer. Ya estamos pues a finales de los 70, la Hammer iba ya de capa caída. Durante los años 60 fue la época dorada, la década dorada de la Hammer. Pero ya en los años 70 pues lo que pasa, empiezan a venir nuevas fuentes, nuevos pues caminos dentro del cine de terror, empieza todo a modernizarse y la Hammer es como que se quedó un poco anclada en el pasado. Ya llegaban pues esos maestros del terror moderno, Top Hooper, George Romero, John Carpenter, estaban llegando. Luego también pues en Italia estaba pegando muy fuerte con los giallos. España también estaba teniendo mucha competencia con España porque el fantaterror español también estaba en auge. O sea, tenía mucha competencia por todos los sitios, incluido el extranjero y Europa, pero también en su mismo país. O sea, ya empezaban productoras como Amicus a despuntar, la Tygon también estaba por ahí. El caso es que la Hammer pues siempre intentó adaptarse a los tiempos modernos, pero sin mucho éxito. Entonces esta película, digamos que pues intentaba tomar esa moda que había de ese cine de temática satánica. Después del gran éxito del Exorcista, La Profecía, bueno, pues empezó a ponerse de moda este tipo de películas pues con temática del diablo, hablando pues sobre temas satánicos, y todo esto lo comenzó La Semilla del Diablo. Pero gracias al gran éxito del Exorcista, bueno, pues ahí apareció La Profecía, apareció La Centinela, en fin, un montón de películas que tenían esta temática. Y la Hammer pues dijo, vamos a meternos aquí porque no estamos teniendo muchos éxitos, vamos a hacer una película de este tipo para ver si entramos dentro de ese cine más moderno y nos modernizamos. Cosa que, como digo, nunca consiguió. La película fue un fracaso, la productora ya cerró y solamente le intentó volver a la televisión con esa serie de Hammer House of Horror, que se le tituló aquí Suspense. Tuvo creo que un par de temporadas en el año 80 y luego no sé si en el 84 o en el 85. Y ya está, ya la Hammer pues cerró para siempre prácticamente, hasta que hace unos años un grupo de jóvenes compró los derechos de lo que es la productora Hammer, los derechos más bien del nombre, para utilizar el nombre de Hammer para hacer sus películas, que se hizo esta de La Mujer de Negro, el remake de Déjame entrar, pero bueno, prácticamente no se oye nada ahora de esa nueva Hammer que iba a resurgir ni nada. Vale, a lo que vamos, la película, aunque haya sido un fracaso, ¿es una buena o una mala película? Es una buena película, de hecho que es una muy buena película. Pero no cuajó porque también tenía ciertos referentes a comparar que, bueno, pues al final, quieras o no, aunque sea una idea original, viene a ser, pues, coger una tendencia. Entonces, cuando coges una tendencia, al final puedes tener éxito o no. Es decir, hay una tendencia ahora por hacer películas de casas encantadas. Bueno, pues puedes hacer una que aunque sea muy buena, pero claro, si ya han hecho antes 400.000 más, pues al final va a pasar desapercibida. Y esta pasó lo mismo, o sea, se hizo tanto cine de ese tipo, tanta explotación del Exorcista, tanta explotación también de La Profecía, películas pues que aparecían con ese corte de satanismo y tal, que al final pues esta era una más. Y aparte que anterior ya al éxito del Exorcista pues ya teníamos La Semilla del Diablo y sucedáneos que vinieron, muchos de la productora Tygon, películas también de inglesas. Entonces bueno, pues al final esta película pasó desapercibida, aunque es una muy buena película y tiene elementos muy buenos y muy a destacar. Lo primero, tiene un plantel de actores muy bueno. Tenemos a Richard Widmark, bastante mayor aquí, un gran actor. Tenemos al grandísimo Christopher Lee, habitual de la Hammer. Tenemos Leonor Walkman en un papel un poco secundario. Leonor Walkman, si recordáis, es la chica Bond de James Bond contra Goldfinger. Y luego tenemos una jovencísima, Natasha Kinski, la hija de Klaus Kinski, que esta sería su primera película. Aquí está, es una adolescente, una chiquilla. Y bueno, pues la película trata sobre esta chica, Natasha Kinski, es una monja. Y entonces pues se la llevan de un convento de Baviera, en Alemania, se la llevan a Londres para celebrar su cumpleaños. Se la llevan a Londres para ver a su padre, y porque ella está recluida en el convento desde que era niña. O sea, ella no se ha criado con el padre. La madre murió cuando dio a luz y entonces digamos que el padre la dio a esta orden, para que la criara esta orden. La criaron como una especie de padres adoptivos y estaba pues rodeada de monjas, criándose en esa orden. La orden está a cargo de Christopher Lee, que es un sacerdote.
y entonces ella ve al padre solamente una vez al año, el día de su cumpleaños, que el padre vive en Londres. Entonces esta vez pues lo mismo, va a ver al padre que vive en Londres, pero esta vez hay algo extraño, porque van a hacer como... hay algo especial, va a cumplir 18 años y es un momento muy especial en la vida de esa niña. Van a hacer algo especial en su 18 cumpleaños, no sabemos aún qué es. El caso es que se dirige a Londres y a todo eso vemos como el padre de esta chica se pone en contacto con el personaje interpretado por Richard Widmark, que es un escritor que escribe novelas sobre ocultismo, entiende mucho sobre ocultismo. Y entonces va a pedirle ayuda. La editora de este escritor está interpretado por Leonor Walkman. Entonces el padre de esta chica le dice que su hija corre peligro, que su hija es una monja, que va a venir a Londres a verle, pero que corre peligro porque el día de su cumpleaños van a hacer algo con ella, porque ella está rodeada de un grupo de satánicos. Entonces descubrimos de que esa orden, en realidad esa orden religiosa es una falsa orden religiosa, en realidad sí es una orden religiosa, pero una orden satánica. Toda esa iglesia con esas monjas se cura, interpretado por Christopher Lee, en realidad todos son satánicos. De cara es la tapadera de que ellos pues son cristianos, ellos pues profesan pleitesía a Jesucristo y devoción a Jesucristo, pero en realidad todo es una tapadera. Esa iglesia es una tapadera porque en realidad todos son satánicos, según el padre de esta chica. Y van a hacer algo, un ritual con ella justo en el día de su cumpleaños, cuando ella cumpla 18 años. Van a hacer un ritual con ella y quiere que la salve este hombre. Claro, este hombre le dice que a cambio pues quiere pues información sobre ese tipo de secta, aparte también le interesa el asunto para poder escribir un nuevo libro pues de temas ocultistas, que es el tema a lo que se dedica este hombre. El caso es que va al aeropuerto, en el aeropuerto tenía que ir el padre de esta chica a recogerla. Esta chica va con, la monja va con un tipo, y entonces, bueno, pues como el padre no acude, pues el hombre este va a llamar por teléfono al padre. Y en eso que se descuide le dice a la monja, quédate aquí. Eso que llega Richard Widmark, aprovecha, que estaba por ahí mirando, cuando ve que va a llamar por teléfono, aprovecha y dice, mira, que he venido de parte de tu padre, vamos rápido, que tengo el coche ahí, que se lo puede llevar la grúa. Y se la lleva. Entonces, claro, este culto pues no sabe lo que ha pasado, saben que no ha aparecido el padre, que la chica ha desaparecido, no saben dónde está y quieren encontrarla antes de que llegue el día de su cumpleaños, que es dentro de 2 días, y tengan que hacer ese ritual, porque necesitan hacer ese ritual con esta chica. Bueno, pues a partir de aquí ya es una búsqueda. Este pues escritor está protegiendo a esta chica, también con la ayuda de la editora y del marido de la editora. Y están protegiéndola, tienen que ocultarla hasta que pase el día del cumpleaños. Y claro, los otros, este grupo de satánicos, falsos curas y monjas, pues quieren encontrarla antes también del cumpleaños porque necesitan hacer ese ritual. La película tiene mucho misterio porque es como que te va desvelando las piezas poco a poco. O sea, al principio no sabemos bien lo que este hombre le pide al escritor este, luego ya descubrimos de que le pide que ayude a su hija, que el grupo de personajes estos es un grupo satánico, ya descubrimos que no son religiosos cristianos, sino que son religiosos satánicos, son satanistas. Te lo va desglosando poco a poco, tampoco sabemos muy bien el rito que quieren hacer con ella, qué es lo que quieren hacer con ella, entonces es todo muy misterioso. Tiene escenas muy perturbadoras, muchísimo. De verdad que en eso la película funciona a la perfección. Aparte, como digo, tiene muy buenas interpretaciones, está muy bien dirigida. Se nota que tiene esos elementos clásicos, aún agarrándose a ese, pues, digamos, elementos visuales típicos de la Hammer, que son los que sentó Terence Fisher. Pues encuadres cerrados, muchos primeros planos y planos medios. Pero luego también introducía elementos ya más modernos, introducía muchos pues, planos cenitales, en picado, luego también muchos zooms que eran habituales en la época, sobre todo más en el cine de terror italiano y el español, pero ya digo que iba cogiendo elementos que eran más modernos, más de la época, que estaban más de moda en la época. Quería adentrarse en los tiempos modernos y mantener cierto... digamos, estilo visual clásico para que la gente diga, bueno, aún es una película de la Hammer, pero entrando dentro de los tiempos modernos. Y la verdad que la película lo consigue, tiene también algunos, pues, algunos movimientos de cámara, poniendo la cámara en algunos ángulos así extraños que le dan, pues, algún tono, pues, como onírico, pesadillesco. O sea, la película la ves y es una película muy diferente a las películas de la Hammer. Huye de todo el colorismo también de esas películas de la Hammer, también del tema pues de
esos castillos, esas mansiones, de todo el tema gótico, y nos adentra dentro de un cine más moderno, un cine que toma el tema del satanismo, las sectas satánicas, un cine pues ya que se acerca más, pues y que bebe más, por supuesto, pues de elementos como pues la semilla del diablo, el exorcista, la profecía, que son, digamos, que los ejemplos más claros a seguir. Entonces la película funciona muy bien y, como digo, tiene escenas muy perturbadoras. Destaca por encima de la media de otro tipo de películas que se hicieron de ese corte. Estaba por encima de la media, o sea, es una muy buena película. ¿Qué pasa? Pues eso, pues que igual, por un lado tenemos gente que a lo mejor buscaba en una película producida por la Hammer algo diferente a esto, luego también tenemos que había mucha explotación y puede que la gente ya al final estuviera un poco harto de este tipo de cine porque... Al final, ¿qué pasa? Que cuando explotan mucho un concepto, al final se quema. Igual que los slashers, se explotaron tanto en los 80 que a mediados de los 80 ya estaban quemados. Y si no es por Freddy Krueger y Pesadilla en Elm Street y Wes Craven, que hizo Pesadilla en Elm Street, no se pudo volver a revitalizar el género. De todas maneras, ya en los 90 estaba quemado y volvió a ser Wes Craven con Scream, Vigila quien llama, quien lo revitalizó. Pues lo mismo, ya para finales de los 70, ya para los 80, ya el género de exorcismos, el género satánico estaba ya quemado, ya la gente buscaba otras cosas, ya era la época de los slashers precisamente, ya era lo nuevo, lo fresco. Entonces, claro, al final pues llega la gente pues a ver una más. Aunque destaque por encima de la media, al final pues en los que buscaban algo típico de la Hammer no lo van a encontrar. Y los demás ya están cansados de películas de corte satánico, porque han visto tantas que aunque esta sea de las tantas una buena, pues están cansados de verlas y ya la película pues como que pasó sin pena ni gloria. Bueno, yo la recomiendo muchísimo, a mí me parece una muy buena película de la Hammer, no es de las mejores de la Hammer, pero es una película muy diferente a todas las demás de la Hammer, casi que ni se podría comparar con otras películas de la Hammer, aunque esté producida por la Hammer, y dentro de la época de decadencia de la Hammer, sobre todo ya la máxima decadencia que era a finales de los 70, para mí esta película es de las que destacan, dentro del grupo de películas que entrarían dentro de la época de decadencia de la Hammer, de las que destacan. Para mí me parece una muy muy buena película y yo la recomiendo muchísimo, de verdad, es una muy buena película. Y también es muy original en muchos conceptos. No solamente es una monja poseída, no es exactamente eso. Sí que es cierto que el personaje interpretado por Christopher Lee, pues digamos que tiene cierto control sobre ella. Parece que muchas veces puede dominarla, puede meterse en su mente, hacer incluso que ella camine como una sonámbula, como si estuviera hipnotizada. Pero no vamos a ver aquí ningún tipo de exorcismos ni nada de eso. Bueno, y ahora me iré a una parte con spoilers para poder comentar elementos pues más de la película un poco más interesantes que si desvelo ahora, pues bueno, pues os destriparía la película. En fin, película que yo recomiendo muchísimo, La monja poseída de la Hammer, de verdad, muy muy buena película, buenas actuaciones, buena dirección y una película que, como digo, dentro de ese cine de terror satánico que se hizo a tropecientas mil en los 70, se hizo muchísima explotación del exorcista, esta película tiene un toque especial, es muy original y, como digo, está por encima de la media dentro de ese tipo de películas que se hicieron en la época. Por supuesto, no llega a la altura del exorcista, de la semilla del diablo, de la profecía, pero es una muy buena película, es una película a destacar. Y ahora iría a la parte con spoilers, vale. Al final resulta que esta orden, lo que sucede es que Christopher Lee, cuando era sacerdote, bueno, aún es sacerdote, lo que pasa es que ¿cómo se dice esto? Los comulgaron, ¿no? Algo de eso, creo que se excomulga, no lo sé. Cuando le quitan a uno el tema de que ya no puede ser sacerdote, que lo expulsan o le ponen una falta, no es que lo expulsen, pero le ponen una falta, porque resulta que, digamos, él decía que el ser humano no debía depender solamente de la gracia divina de Dios, que tenía del máximo potencial de Dios y ser dirigido por Dios, sino que tenía que sacar su máximo potencial individualmente de que creyera en Dios, ¿no? O sea, yo creo en Dios, pero como persona, individualmente aparte, no estoy manejado al 100% por él, ¿no? Simplemente sigo sus doctrinas, creo en él, pero yo tengo mi propia voluntad, mi libre, bueno, lo que llaman el libre albedrío, pero para sacar todo mi potencial. Y él quería fomentar el potencial de los seres humanos. ¿Qué pasa? Que los demás sacerdotes eso pues dijeron que era como una especie de sacrilegio. ¿Por qué? Porque decían que en realidad el potencial entero del ser humano es destructivo. De hecho, que por culpa de ese potencial es por lo que se han causado tantas guerras, tantas destrucciones, incluso, bueno, vamos a meter aquí, no lo dicen en la película, pero la iglesia mismo, por ese potencial, amparándose en Dios, pero
buscando, digamos, al final su beneficio propio de riquezas, de poder, de extensión de terrenos, pues creó la Santa Inquisición y, vamos, conquistaron un montón de lugares, aniquilaron un montón de personas, o sea, fue aquí, vamos, una masacre lo que había para imponer su voluntad. Entonces, al final, la voluntad de la persona es como destructiva y tiene que ser como controlada por la voluntad divina de Dios, que es un ser puro, y entonces es la única manera de que no nos destruyamos como seres humanos. ¿Qué pasa? Que al ser expulsado o excomulgado, lo que fuera, pues este sacerdote pues se amparó en otro ser poderoso, que es Astarot. Astarot es uno de los 7 príncipes del infierno. ¿Qué pasa? Que lo que quiere también es que crear un dios para esta tierra, un dios que realmente sea poderoso, un dios que realmente te aporte algo y que te deje a ti, digamos, funcionar y sacar todas tus capacidades como ser humano, sin que te ponga ningún tipo de restricción. Entonces ese dios es Astarot, porque sí, porque los cristianos creen un dios, pero un dios en realidad que no hace nada. ¿Qué hace Dios? ¿Hay algo mágico, divino, poderoso que haga que digamos, oh, es verdad, existe Dios? No, simplemente es una creencia, como ya lo dice la palabra, es creer que existe aunque no tengas pruebas. Entonces Astaroth sí que te da pruebas, Astaroth sí que te da poder, de hecho que a él le proporciona cierto poder por creer en él. Ya es como un discípulo de Astaroth y ya le da cierto poder. Entonces ya es un dios que, si estuviera en la tierra, proporcionaría al hombre la libertad de sacar todo su potencial. Más aparte, sería un dios que realmente podrías adorar porque te ofrece su poder. Entonces no lo ve como algo maligno, no lo ve como algo diabólico, lo ve como un dios que no como un diablo, sino como un dios que es poderoso y que es más poderoso que el dios en que creemos, que igual es el dios correcto al que creer. Y quiere que vuelvan a hacer, como si fuera pues el nacimiento de Jesucristo, o más bien en realidad sería el nacimiento del anticristo. Para eso necesita coger una niña, el ritual que se necesita, y este escritor lo descubre gracias a un libro llamado El tratamiento de Astaroth, para que nazca Astaroth en la tierra, de nuevo necesitan coger una niña, que la madre muera al nacer, como es el caso de la niña esta, y bautizarla con la sangre de la madre muerta, y meterla en un convento y criarla como si fuera una monja, en una orden religiosa que ella crea fehacientemente en un dios. ¿Qué pasa? Que a ella no le han dicho en qué dios cree. Bueno, sí, al fin, sí que le han dicho que en realidad es Astaroth, pero como si fuera, es un dios bueno, precisamente porque Christopher Lee cree que es un dios bueno. Entonces esa orden en la que la han metido desde pequeña, para que ella crea fehacientemente en ese dios, pues es parte del ritual. O sea, nace la niña, la madre muere, le ponen, ¿cómo se dice esto? La bautizan con la sangre de la madre muerta y la recluyen en un convento para que desde pequeña le laven la cabeza, para que crea fehacientemente en ese dios, en Astaroth, y cuando cumpla los 18 años, la mayoría de edad, tiene que volver a ser bautizada con la sangre de Astaroth, y entonces Astaroth se meterá en su cuerpo, y entonces vivirá en la tierra con un cuerpo humano, y tendrá todo su poder, y la gente lo adorará, y será el nacimiento de ese anticristo, ese Astaroth, en la tierra con un cuerpo humano. Ese es el ritual que quieren hacer y por eso la necesitan antes de que cumpla los 18 años. ¿Qué pasa? Que el día que la madre murió, resulta que el padre estaba escondido, el padre era un alcohólico y estaba escondido y lo vio todo. ¿Qué pasa? Que lo descubrieron. Y entonces, digamos, esa escena también es muy impactante, porque estando la madre muerta, resulta que le aparece la figura de la madre. Y eso es todo producido por ese poder mental que tiene Christopher Lee. Le hizo ver la figura de la madre de la niña, la figura de la que era mujer de él, y entonces le dice que se una a ellos. La mujer era parte de esa secta, de hecho que se suicidó y entregó su hija a esa secta. Entonces le da como un collar y le dice que jamás, que deje a la secta hacer lo que le dé la gana, que jamás le impida hacer los propósitos que tienen que hacer con esa niña, porque si lo hace, si los traiciona, se quemará entero, porque ese medallón hará que se queme entero. Entonces de repente desaparece la imagen de la mujer de él, claro, la imagen que le ha hecho ver Christopher Lee. Entonces Christopher Lee le enseña ese medallón y le dice, te tengo atrapado. Dice, tú va a ser tu hija, la vas a ver una vez al año, cuando sea su cumpleaños. Pero no vas a decir nunca nada, ni vas a impedirnos que hagamos lo que tengamos que hacer con ella cuando cumpla los 18 años. Ahora eres parte de nosotros. Como incumplas tu promesa, te vas a quemar, porque yo tengo este medallón, que es el medallón del fuego, que está ligado a ti, y entonces te arderás. Entonces ya tienes a Astaroth, pues un discípulo al cual le da poder. Ya Astaroth te proporciona algo, por ejemplo, que nuestro Dios, que Jesucristo no nos proporciona, que es poder.
Entonces, bueno, pues también para este ritual, ya digo, y la película es muy compleja y tiene escenas muy perturbadoras. Hay otra escena que es súper perturbadora, y ya digo que no te va desvelando las pistas enseguida, sino que lo va haciendo muy poco a poco. Hay una mujer embarazada que la tienen atada de los brazos en la cama y las piernas cerradas, claro, joder, ¿cómo va a tener un hijo con las piernas cerradas? No puede tenerlo. Entonces, claro, empieza a chillar de dolor, y vemos cómo está sufriendo de la misma manera el personaje interpretado por Natasha Kinski, esta monja, está igual, y esa escena es súper perturbadora, porque está la mujer retorciéndose de dolor, ella está retorciéndose de dolor. Entonces vemos, claro, que el niño lo han tenido que sacar por la barriga. Ha tenido que salir por la barriga. Es como si le hubiera reventado la barriga en plan alien y ha salido ese niño. Entonces ella luego le cuenta a este escritor de que ha sentido de que nacía. Y de que cuando nacía la gente se horrorizaba de su aspecto. Se horrorizaban todos, menos el sacerdote, interpretado por Christopher Lee. ¿Qué pasa? Que ese es el hijo de Astaroth. El anticristo. Es Astaroth en la tierra. Entonces ya digo que esto es muy complejo, porque lo que tienen que hacer es... ¿cómo decirlo? A ver si lo explico. Hay una visión que tiene ella, que se ve que hacen como un ritual con esta chica, antes de que se la llevaran a ver al padre y todo esto, en el cual cogen la figura de Astaroth, que la figura de Astaroth es una cruz invertida, con Astaroth abierto así de piernas en esa cruz invertida. Entonces cogen la figura de esa de Astaroth, una figura grande, y a esta chica la ponen encima como si estuviera Astaroth pues acostándose con ella. Y a su vez está el personaje interpretado por Christopher Lee con una máscara amarilla y está acostándose con otra mujer que tiene otra máscara así de color de oro. Y resulta que luego la mujer esa es la que se ha quedado embarazada, la que ha tenido ese niño, y después de tener el niño ha muerto, la han matado. ¿Qué pasa? Que es como si Astaroth le hubiera dado el poder a él para engendrar un hijo a través de él. Por eso el hijo de esa mujer embarazada es en realidad el hijo de Astaroth, o el propio Astaroth en la tierra, como Jesucristo, ¿no? Es el anticristo que ha nacido, es Astaroth que ha nacido en la tierra. Pero a su vez es como la figura de Astaroth haciendo el sexo justo a la vez que lo está haciendo este sacerdote con esta mujer, con esta monja. Es como si Astaroth también poseyera a esta monja de alguna manera, como si al final tuviera un vínculo. Astaroth está en el cuerpo del sacerdote manteniendo relaciones sexuales con una mujer, a la vez que Astaroth también está, su figura, manteniendo relaciones sexuales con otra. Y es como si les ligaran a las dos mujeres. Ella, cuando tiene esa visión, dice que se sentía como si fuera esa mujer que estaba con Christopher Lee, que en realidad es como si el espíritu de Astaroth estuviera poseyéndolo. Es complicado de explicar, yo lo entendí más o menos así. Es como si Astaroth estuviera con las dos mujeres a la vez, una fecundándola y la otra es como poseyéndola, como teniéndola como un vínculo que la va a ligar a él, porque va a ser la futura persona a la cual va a poseer Astaroth. Entonces, lo extraño es que en realidad el feto, que es como un monstruito extraño, lo ve ella reflejado en una visión que tiene en un espejo. Ese efecto especial es un poco cutre, la película pues tampoco tendría un gran presupuesto, parece un monigote. Pero luego sí que lo vemos, otra escena también muy perturbadora, que está subiendo por encima de ella, así como lleno de sangre, y ese está mejor hecho, es como una especie de pequeño demonio que se introduce en el interior de ella. Y ya digo que esa escena es muy perturbadora, tiene escenas muy perturbadoras. Pero ya lo extraño de este ritual es el tema de que ya si ha nacido este demonio, que es el anticristo, bueno, pues no sé, dejar que crezca, o yo qué sé, o bueno, para que tenga aspecto humano, pues en realidad tienen que sacrificar a este demonio y con la sangre de este demonio, de Astaroth, bautizar de nuevo a esta chica cuando cumple los 18 años, esta chica que ya tiene ese vínculo, esa unión con Astaroth, y Astaroth entrará en el cuerpo de ella y tendrá ya un cuerpo humano para estar en la Tierra. Bueno, pues al final, ya sin desvelar el final, esta es la trama que tiene este grupo de satanistas, esto es lo que quieren hacer con esta chica, este es el ritual, y bueno, pues lo que intentan hacer es encontrar a la chica para poder hacer el ritual, y el personaje del escritor pues intenta protegerla, esconderla, y evitar de que pues hagan este ritual con ella. Como digo, la película para mí es una muy buena película. No esperéis algo típico de la Hammer, tampoco es de las mejores de la Hammer, pero es una película que entra ya de lleno en los tiempos modernos, aunque le saliera mal lo que es en cifras, pero la película entra de lleno en los tiempos modernos, no parece una película de la Hammer. Y es una película de corte satánico, de ese tipo de películas tan prolíficas en los años 70, que está por encima de la media. Es muy buena, ya digo, y es muy original, está muy bien dirigida, muy bien interpretada, tiene muy buenos actores y escenas muy perturbadoras. Ahora, tenéis que verla como una película aparte. No tenéis que compararla ni con otras de la Hammer, ni tenéis que compararla con El Exorcista, ni tenéis que compararla con La Profecía.
Porque en realidad es diferente, tiene un argumento diferente y sí es corte satánico, también tiene una secta por ahí, pero al final es un rollo diferente y es una película que tiene mucha originalidad en su planteamiento. Como digo, yo la recomiendo muchísimo, es una película muy buena. No es de las mejores del Hammer, pero dentro de la época de decadencia, para mí es de las destacables. Espero que os haya gustado el vídeo, dentro de poco comentaré otra película, que seáis todos muy felices y hasta siempre.